Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Seguimos repasando la época de las revoluciones liberales en la Europa del siglo XIX. En los vídeos anteriores estudiamos la oleada revolucionaria de 1820, que tuvo especial importancia en España, en Italia o en Rusia. También vimos la intervención de la Santa Alianza y como consecuencias exitosas de esta oleada revolucionaria fueron las independencias de Grecia, de Bélgica y de las colonias españolas en América. Después vimos también las revueltas de 1830, haciendo especial hincapié a lo que sucedió en Francia con la creación de una nueva monarquía constitucional bajo el mando de Luis Felipe de Orleans. En esta ocasión nos centraremos en las revueltas de 1848, una oleada revolucionaria que va a afectar prácticamente a toda Europa. Se originará en Francia y traerá de la mano lo que se conoce como la Primavera de los Pueblos, una serie de movimientos nacionalistas, especialmente en el Imperio Austriaco, donde las diferentes nacionalidades exigían su independencia, y también con movimientos en Italia y Alemania que avanzaban hacia su unificación como pueblos. Pero bueno, estas revoluciones veremos que también afectarán a otros países como Prusia. El origen, como he dicho antes, estará en Francia y esta oleada revolucionaria provocará la caída de la monarquía de los Orleans y la creación de una nueva república en Francia. En febrero de 1848, en un ambiente de graves problemas económicos, hay una serie de revueltas que exigen ir más allá de las reformas realizadas en 1830. El gobierno, Luis Felipe de Orleans, reacciona con una restricción de libertades que iba muy en contra del espíritu con el que había llegado al poder. El movimiento obrero empieza a destacar con sus nuevas exigencias relacionadas sobre todo con el trabajo y con sus condiciones sociales. Vamos a ver cómo poco a poco este movimiento obrero se va a separar del otro movimiento revolucionario, el liberal, más unido a la burguesía, y que en el futuro va a ser el gran conflicto con el que nos encontraremos. En cuanto a las consecuencias de esta primera oleada revolucionaria del 48, fue la más importante, la más destacada, la marcha del monarca, de Luis Felipe de Orleans, y la proclamación de la Segunda República, con una constitución que recogía el sufragio universal masculino y también hablaba de la intervención del Estado en la economía. Volviendo un poco a las ideas jacobinas, el Estado debía trabajar por fomentar el empleo entre la clase obrera y sus mejores condiciones sociales. Entre otras medidas se tomó, por ejemplo, la creación de los talleres nacionales, unas fábricas donde estos obreros podían encontrar trabajo. Las elecciones, sin embargo, dieron el poder a un gobierno moderado que puso freno a muchas de estas reformas. Eliminó las medidas económicas, entre ellas especialmente cerró los talleres nacionales por considerarlos demasiado caros e ineficientes. La respuesta fue, en verano de 1848, una revuelta obrera contra estas medidas y contra este gobierno. La revuelta no tuvo éxito, fracasó y a continuación vino una enorme represión del movimiento obrero. Mientras tanto, veremos cómo en Austria se van a producir también movimientos de dos tipos. Por un lado, movimientos de corte liberal, revolucionarios liberales, y por otro, movimientos nacionalistas, la Primavera de los Pueblos. La insurrección liberal se produce en Viena y exigía la caída de Metternich, este primer ministro casi plenipotenciario que tuvo el Imperio Austriaco, fue el gran arquitecto del Congreso de Viena y de la Santa Alianza, y de todo lo que hemos vivido desde 1814 hasta 1848 podemos decir que fue el líder de la Europa de aquella época. En aquel momento lo que está pidiendo los liberales es la destitución de Metternich y la creación de una asamblea constituyente. Aprovechando la situación que se está viviendo en Viena, en los diferentes territorios del Imperio Austriaco, ya ven que era un imperio con mucha diversidad nacional, era un imperio que podemos llamar plurinacional, unido en torno a la figura del emperador austriaco. Veremos que los movimientos se producirán, por ejemplo, en Chequia, que reclama su independencia, en Italia, la zona de Lombardía, que exige la retirada de las tropas austriacas, en Venecia se llega a proclamar una república y Hungría también proclama su independencia. Es decir, los movimientos se van a ver a lo largo de todo el Imperio Austriaco. La caída de Metternich no tendrá vuelta atrás, la asamblea constituyente se celebrará y se dotará a Austria de una constitución, lo que, una vez solucionado este problema en la capital, se comenzará a reorganizar todo el imperio.
El resultado fue, como os he dicho, por un lado, la abolición definitiva de la servidumbre en el Imperio Austriaco, la creación de una constitución de corte liberal, una monarquía parlamentaria, y también el reconocimiento del imperio dual, es decir, a partir de ese momento, un poco más tarde, en 1867, se entenderá el imperio como la unión de dos coronas, ¿no? de Austria y de Hungría, y se hablará del imperio austrohúngaro, con un imperio dual donde la figura del emperador aunaba estas dos coronas. Esos serán los resultados en Austria tras la actuación del ejército. En Francia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues que cuando al final se acabará haciendo con el poder Luis Napoleón Bonaparte, con un gobierno autoritario, contando con el apoyo de la burguesía, y a partir de 1851 impondrá lo que se llama como el Segundo Imperio, una situación política de un liberalismo moderado bajo el mando de Luis Napoleón, que intentará rememorar las glorias de su antepasado. Hasta aquí las revoluciones de 1848. En los próximos vídeos hablaremos de los procesos de unificación tanto de Italia como de Alemania.